Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo donde vamos a compartir de la palabra del Señor. Y hemos decidido, junto con el pastor Damián, que estos próximos 4 miércoles, o sea, a partir de hoy, vamos a compartir una serie que se llama La Escuela del Espíritu Santo. Y vamos a estar estudiando juntos en la palabra acerca de todo aquello que el Espíritu Santo nos quiere enseñar, ¿sí? Y en el Evangelio de Juan, el Señor habló mucho y Juan registró muchas enseñanzas acerca del Espíritu Santo, particularmente en los capítulos 14 y 16, Jesús enseña extensamente acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando creemos en Él, ¿sí? Vemos allí también que esos capítulos que registra Juan, del capítulo 14 hasta el 17, desde el capítulo 13 comienza hablando de que esa fue la última cena, el último tiempo que ellos compartieron, y desde el capítulo 13 del Evangelio de Juan vemos enseñanzas muy puntuales que Jesús quería que cada uno de sus hijos y cada uno de sus discípulos tengamos en cuenta, ¿sí? Y toma estos dos capítulos, tanto el 14 como el 16, para enseñar acerca de la obra del Espíritu Santo sobre la vida del creyente. Luego, en las cartas de Pablo también tenemos muchísimas enseñanzas. De hecho, vamos a ir mencionando luego algunas, pero por ejemplo Romanos 8 es toda una enseñanza sobre la obra del Espíritu Santo y la diferencia entre vivir en el Espíritu y vivir en la carne, como lo nombra Pablo, que es decir, con nuestras ideas, con nuestros conceptos, con lo que nosotros pensamos, y Pablo marca esa diferencia y deja enseñanzas preciosas. Pero hoy quiero que podamos estudiar juntos. Si tenés tu Biblia a mano, te invito a que busques Juan capítulo 14, ¿sí? Vamos a sacar varios versículos de allí, después vamos a nombrar otra escritura. Si tal vez podés tomar nota, sería bueno también, para poder recordar esta palabra. Y Jesús nos dice en Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Lo primero que Jesús nos está diciendo ahí es que Él, y le está diciendo a sus discípulos, Él tenía que irse porque el propósito de Dios era que Él pueda morir en la cruz por amor a nosotros, para perdonar nuestros pecados, pero resucitar y también volver al Padre. Ese era el propósito de Dios para Él y esa era la obra que Jesús tenía que cumplir. Pero ahí le aclara a los discípulos que no los iba a dejar solos, como tampoco a nosotros nos deja solos, sino que cuando recibimos a Cristo también recibimos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ¿sí? El Espíritu Santo viene a habitar en nuestra vida. En el capítulo 14 de Juan, Jesús también dice que el Espíritu Santo estará con nosotros y en nosotros, ¿sí? Y luego también en el 26 dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas, les recordará todo lo que yo les he dicho. Es decir, que Jesús dice que el Espíritu Santo nos va a consolar, que tiene que ver con acompañarnos, luego después vamos a estudiar esa parte, nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar lo que Jesús nos dijo, ¿sí? El Espíritu Santo quiere trabajar en nuestro corazón para que nosotros vivamos en un aprendizaje continuo. Dice una frase de un comentario, hasta el final de su camino el creyente debe aprender y conocer las cosas de Dios, ¿sí? Debe aprender continuamente sobre Dios. Cuando nosotros tomamos el camino de Cristo, cuando nosotros empezamos a amar y a servir a Dios y a seguir a Dios en su camino, en ningún momento dejamos de aprender. ¿Sí? El pastor Damián lo menciona muy seguido, esto de tener una actitud enseñable, de ser personas que estemos dispuestos a aprender, porque es lo que nos enseña la palabra. Si en ningún momento va a decir, bueno, hasta acá es el límite que pudimos saber de Dios, sino que podemos aprender y seguir conociendo y seguir creciendo en la gracia de nuestro Dios, ¿sí? Por eso, lo primero que el Espíritu Santo nos enseña es que nosotros necesitamos a Jesús, ¿sí? Dice Juan 16:8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No hay forma de conocer a Cristo si nosotros no hubiéramos permitido que el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no nos hubiera hecho entender
nuestro pecado, nuestra necesidad de Cristo. Por eso cuando oramos por nuestra familia, oramos por otras personas para que puedan conocer a Jesús, tenemos que orar que el Espíritu Santo traiga convencimiento, traiga entendimiento de que necesitan a Cristo, de que necesitan el perdón de sus pecados, porque no hay otra forma de que Dios nos perdone, ¿sí? Solamente a través de la obra de Cristo. Nosotros podemos ser buenas personas, podemos hacer buenas obras, pero la palabra deja bien en claro que nuestra única forma de estar cerca del Padre y de ser hijos de Dios es a través de la obra de Cristo. Y es el Espíritu de Dios el que nos hace entender esto. Por eso necesitamos, y también en nuestro andar cristiano, seguir siempre orando y pidiéndole a Dios que nos haga entender aquellas cosas que nosotros necesitamos cambiar, necesitamos dejar y permitir que el Espíritu Santo nos enseñe. Dice Romanos 5:5, y esta es la esperanza que no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El Espíritu Santo nos enseña sobre el amor de Dios. Por eso en ese amor de Cristo es donde nosotros podemos primeramente confiar que Él realmente dio su vida por nosotros, que nos amó tanto, como dice Juan 3:16, que dio la vida de Cristo por cada uno de nosotros, pero también en ese amor de Dios que el Espíritu Santo nos enseña, podemos descansar de que en ese amor Dios nos va a guardar, nos va a fortalecer, nos va a cuidar. Vamos a estar con esa ayuda de Dios, ese cuidado de Dios, porque Él nos ama profundamente. Y como Pablo también lo escribió en el libro de Efesios, nosotros necesitamos entender esa profundidad del amor de Dios para poder realmente disfrutar de ser hijos de Dios, disfrutar esa confianza que tenemos y esa esperanza eterna que tenemos en Cristo, que aunque estemos pasando momentos muy difíciles, muy complicados, podamos entender que el amor de Dios va a cubrir nuestras vidas, que el amor de Dios nos hace vivir cerca de Él y que el amor de Dios jamás cambia. Podemos equivocarnos, podemos pecar, podemos errar, pero el amor de Dios jamás cambia. Por eso Jesús nos dejó esa enseñanza tan preciosa en Lucas 15 que habla de esa historia de ese padre que amó tanto a ese hijo que aunque el hijo se fue, cuando volvió lo abrazó y lo volvió a tomar como su hijo. Y así es Dios con cada uno de nosotros. Nos ama profundamente y el Espíritu Santo nos enseña acerca del amor de Dios. Ahora leíamos al comienzo que Jesús nos decía que el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda la palabra, ¿sí? La Biblia, dice una frase, es el único libro que se lee con el autor presente, porque entendemos en la palabra de Dios que el Espíritu Santo fue, quien inspiró a cada uno de los escritores, a cada uno de los autores bíblicos, para poder escribir lo que era la voluntad de Dios. Por eso cuando nosotros nos acercamos a la palabra, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos ayude a entender, que nos ayude a comprender lo que nosotros estamos leyendo, ¿sí? Y esa palabra de Dios, esa enseñanza del Señor, cada una de las promesas de Dios que están en su palabra, cada una de las enseñanzas que Jesús nos dejó y cada escritura que podemos leer y que podemos entender con la ayuda del Espíritu Santo, va a ser lo que va a traer esa libertad a nuestras vidas. ¿Sí? Jesús dijo en Juan 8:32 que íbamos a conocer la verdad y la verdad nos iba a hacer libres, ¿sí? En primer lugar dijimos esa verdad de que de que necesitamos a Jesús, esa verdad de que necesitamos el perdón de Dios, de que necesitamos el amor de Dios, pero también esa verdad que es Cristo mismo revelado a nuestras vidas, de aquellas cosas que a veces nos mantienen preocupados, que nos mantienen con culpa, que nos mantienen tal vez con enojo en nuestro corazón. El Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas para que nosotros podamos ser libres y vivir esa vida abundante que Jesús tiene para nosotros. Hoy estamos atravesando muchas situaciones difíciles, hay mucho temor, hay mucha incertidumbre, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, Él trae la verdad de Dios, nos revela ese amor de Dios y vemos que en medio de todo lo que podamos vivir, y si dejamos que Él nos enseñe, podemos vivir seguros, podemos vivir confiados y podemos vivir tranquilos más allá de todo lo que sucede a nuestro alrededor. El Espíritu Santo nos recuerda la verdad de las promesas de Dios para que nosotros podamos vivir confiados y para que nuestra fe pueda crecer y pueda aumentar, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos aprender del Espíritu Santo de forma concreta?
En primer lugar, tenemos que creer que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Si recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, y si todavía no lo hiciste, nos estás escuchando, sabé que Dios te ama, que Dios tiene un propósito para tu vida, que Dios tiene lo mejor para tu vida, a pesar de los momentos difíciles. Dios es el que nos quiere guardar y nos quiere sostener, y si aún no lo hiciste, te invito a que puedas abrirle tu vida a Cristo, puedas recibir a Jesús, puedas pedirle a Jesús que perdone tus pecados y que te ayude a llevar también tus cargas, que Él pueda ser el que traiga esa libertad, y el Espíritu Santo va a venir a morar, como dice la Biblia, va a venir a vivir con vos y a acompañarte. Ese es el significado de la palabra consolador, aquel que está al lado y nos acompaña, ¿sí? En primer lugar, necesito creer que el Espíritu Santo está obrando en mi vida, ¿sí? Tengo que estar dispuesto a que el Espíritu Santo me enseñe, ¿sí? En el libro de Proverbios habla mucho de la necedad de las personas, ¿no? Cuando nosotros por ahí tomamos esa actitud de que todo lo sabemos y que nadie ya tiene nada para enseñarnos, ¿sí? Si nosotros tomamos esa actitud frente a Dios y siempre hacemos lo que nos parece mejor a nosotros y no le consultamos al Señor, el Espíritu Santo no podrá enseñarnos, pero si nosotros cada día lo buscamos y le pedimos que Él nos muestre, que nos enseñe. Hace muchos años atrás leí en un libro que cada vez que nos acercamos a la palabra tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos enseñe, y es algo que yo practico. Cada vez que empiezo a leer la palabra le digo, Espíritu Santo, enséñame, mostrame qué es lo que hoy tengo que aprender, mostrame qué es lo que hoy tengo que cambiar y mostrame qué es lo que el Padre me quiere enseñar en este día, y te invito a que también lo puedas hacer. Tenemos que estar dispuestos a que el Espíritu Santo nos enseñe. Algo muy importante también que hará que lo anterior funcione será desarrollar una amistad con el Espíritu Santo a través de nuestra oración y a través de buscar en la palabra, ¿sí? El apóstol Pablo, cuando está terminando la segunda carta de Corintios, dice que nosotros vivamos en el amor de Dios, que vivamos en la gracia de Jesús y que también vivamos con la comunión, que significa la amistad con el Espíritu Santo. Hay un libro del pastor Yonggi Cho, que es un pastor de Seúl, de Corea, que él ha vivido y ha sido usado por Dios para vivir un avivamiento tremendo, y él escribe un libro que se llama Mi compañero el Espíritu Santo. Y en su relato, cuando habla de este pasaje de Pablo, de 2 de Corintios 13, versículo 14, dice que la palabra comunión, uno de los significados que tiene es viajar juntos, ¿sí? Nosotros tal vez podemos viajar en un transporte público y no tenemos amistad con las personas que tenemos alrededor, pero sí cuando vamos en la vida, digamos, ¿no? Metafóricamente, elegimos con quién viajar, elegimos con quién transitar la vida. Y qué importante es que tengamos esa amistad con el Espíritu Santo y aprendamos a dejar que Él camine con nosotros y a caminar al lado suyo y a ser guiados y a ser enseñados por el Espíritu Santo. Por eso también necesitamos desarrollar esa amistad y buscar la llenura del Espíritu Santo. Pablo dice en Efesios 5:18 que continuamente seamos llenos del Espíritu Santo. Podemos reflejar esto de esta manera. Jesús dijo que de la abundancia de nuestro corazón va a hablar nuestra boca. De lo que nosotros estemos llenos vamos a transmitir hacia afuera, ¿sí? Y cuando nosotros somos personas llenas del Espíritu Santo, cuando dejamos que Él nos llene cada día, vamos a hablar lo que Dios quiere que hablemos y vamos a comportarnos como Dios quiere que hablemos, y vamos a permitir que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos enseñe. Y estoy segura de que en este tiempo y en esta situación que cada uno estamos viviendo, en las decisiones que tenemos que tomar, en las situaciones que tenemos que enfrentar, el Espíritu Santo tiene mucho para enseñarnos. Por eso yo te invito a que, si tal vez nunca habías escuchado esta enseñanza o nunca habías reflexionado sobre esta palabra, permitas que el Espíritu Santo te enseñe, permitas que el Espíritu Santo sea tu maestro en este tiempo para entender lo que Dios quiere para tu vida, para entender las circunstancias que tenés que atravesar, para entender qué decisiones tenés que tomar en este tiempo. Jesús nos dijo que el Espíritu Santo vino a enseñarnos la verdad, vino a recordarnos la palabra. Por eso te invito a que en este tiempo dejes que Dios llene tu vida
con su Espíritu Santo, desarrolles tu amistad con el Espíritu, creas que Dios está en tu vida y cada día lo busques más, porque Dios tiene planes de bien y de bendición para tu vida, pero tenemos que aprender a conocerlo, a través de lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Dios te bendiga.